Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Yo soy Micheli López y en este día vamos a configurar un router Mercusys. Vamos a configurar la red Wi-Fi de una manera bastante rápida. Ya verás que en menos de 5 minutos vas a poder tener tu red Wi-Fi ya lista, operativa, en pleno funcionamiento. También vamos a ver algunas configuraciones, porque ustedes saben que la diferencia que hay entre configurar un router TP-Link, un router Linksys y un router Mercusys. Realmente no existe ningún tipo de diferencia, pero sí hay un parámetro específico en este tipo de routers que normalmente las personas a veces no saben de qué se trata, y resulta que los configuran y lo que hacen es desconectar el router del proveedor de servicio y no pueden recibir una dirección IP de su proveedor de servicio. Entonces después andan buscando pues fallas en los conectores, fallas en el módem, pero resulta que las fallas se presentan en la propia configuración que realizaron. Entonces hoy les voy a aclarar ese punto realmente en la parte 1 y vamos a configurar la red Wi-Fi. Ya verán que es bastante rápido configurarla. Gracias a todas las personas que se han hecho miembros del canal. Recuerda que en la descripción de este video te voy a dejar el link para que te hagas miembro del canal, y recuerda también suscribirte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, comparte este video. Sin más que decir, empecemos. Bueno, señores, la primera interfaz que nos va a aparecer cuando entramos en el router Mercusys MW305R es esta que está acá, ¿ok? Tenemos dos paletas de configuración, que una es básica y la otra es avanzada. Lo primero que vemos dentro de la administración de equipos es todos los equipos que tenemos conectados a nuestra red Wi-Fi, ¿ok? Y acá en esta sección nos aparecen los equipos que están bloqueados de nuestra red Wi-Fi. Ahora, la parte que ya le había comentado sobre las configuraciones que a veces realizan es acá en Network. En Network, normalmente esto debería de quedarse tal cual como está acá. ¿Por qué digo que debería dejar esto así? Porque este protocolo que está acá, que es el protocolo punto a punto basado en Ethernet, que es el PPoE, perdón, normalmente este protocolo lo utilizan los proveedores de servicios para poder realizar la contabilidad de las redes, pues. Es decir, poder determinar qué usuarios han pagado el servicio de Internet. Es por esta razón que en redes, por ejemplo ADSL, DSL, de estos proveedores de servicios, esta es el tipo de protocolo que utilizan para conectarse o para conectar a los usuarios. Además de eso, que también a través del PPoE pueden conectar a varios usuarios a través de un pool de direcciones. Por esta razón que hay muchas personas que le dan clic acá y entonces empiezan a configurar que si, por ejemplo, una IP dinámica, una IP estática, no, que tiene que estar en la IP dinámica, que tiene que configurarse una IP estática. Y la confusión resulta en esta acá, que dicen que tiene que estar configurado con una IP dinámica. Realmente no, debe estar configurado con una IP dinámica. Principalmente esta parte de la configuración de protocolo tienen que consultarle a su proveedor de servicio por qué protocolo están utilizando. Si el PPoE, tienen que configurar una conexión dinámica, ¿ok? Pero normalmente todas las conexiones, todas y cada una de ellas, en la parte 1, para conexiones ADSL, DSL, todos los proveedores de servicio utilizan el PPoE por la razón que ya les estoy indicando, que a través de este protocolo ellos realizan la contabilidad. Es el único que puede realizar este tipo de acción, y es por esa razón que ellos lo utilizan para poder determinar qué usuarios han pagado el servicio. El Mercusys pues tiene una configuración rápida, que es esta que está acá, que esta no se toca, y la configuración de red Wi-Fi. Vean, esta configuración de red Wi-Fi, como pueden ver acá está el nombre del SIC y el password que estamos utilizando en nuestra red Wi-Fi. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos muchos intrusos en nuestra red Wi-Fi y necesitamos cambiar rápido la clave, pues realmente esta es la opción rápida de hacerlo, ¿ok? Usted simplemente entra acá, cambia su clave y simplemente le da clic acá en guardar y listo. Ya esto, automáticamente ya se estaría cambiando la clave, y si quiere le puede cambiar el SIG. Pero ahora vamos a la parte avanzada, que aquí es donde se hacen algunas otras cosas, ¿ok? Vean que acá tenemos el One Setting. Bueno, ya obviamente ya le aclaré con respecto al PPoE. Vamos a la LAN Setting. En LAN Setting, pues realmente esto también yo lo recomiendo que lo dejen tal cual como está aquí. Y esto se refiere es la IP address que está acá, es el segmento de red que le va a asignar el router a su red local. Cuando vamos acá a la sección de DHCP Server o servidor de DHCP, vean que acá está la IP, es decir, el servidor de DHCP que le asigna direcciones IP a sus máquinas, a todas las computadoras que ustedes tienen conectadas allí. Estos tres primeros dígitos que están acá, que es el segmento de red 192.168.1, tiene que coincidir con el que está en el LAN setting, que es este que está acá, 192.168.1. Esto es el cuarto dígito, que es el cuarto octeto,
está indicando es que le va a asignar direcciones a las máquinas de un rango de la 100 a la 199. Ahora, sepan una cosa que yo normalmente recomiendo, que por ejemplo este rango de 100 a 199 es mucho. Realmente ustedes no tienen 199 o 99 computadoras en su red local. Yo pues siempre recomiendo que le coloquen un rango de la 100 a la 110, a la 115, un rango menor, ¿ok? Ok, vamos a la wireless acá. Simplemente en wireless usted acá va a configurar su router. Por ejemplo, voy a colocar mi LAN, por ejemplo, como un SIG, ok. Y algo muy, pero muy importante, esta opción que ustedes tienen acá al lado que dice Enable SSID Broadcast, es lo que normalmente cuando ustedes lo dejan activo, lo que hace esta función es que el SIG o el nombre de su red Wi-Fi se publica a todos los dispositivos que en este caso la buscan a través de la parte de Wi-Fi. Si usted desmarca esta opción, su red Wi-Fi estará invisible, es decir, estará oculta, ¿ok? Ahora, la desventaja de esto es que en los dispositivos que usted vaya a configurar su red Wi-Fi, normalmente usted tiene que configurarla, es decir, agregar la red. En los dispositivos móviles, cuando usted va en la parte de Wi-Fi, ahí les aparece en la parte, cuando le aparecen todas las redes Wi-Fi, abajo le dice agregar red. Para configurar esto de manera correcta, usted tiene que saber cuál es el nombre del SIG que usted le configuró a su red Wi-Fi, colocarlo allí, colocar también la seguridad, que en este caso es WPA2 personal, y configurarle el password. De esa manera agrega usted automáticamente la red y ya ese equipo se va a conectar directamente a su red Wi-Fi. Esto normalmente lo hacemos es para que, por ejemplo, hayan personas que llegan a nuestra casa y realmente no sepan que nosotros tenemos una red Wi-Fi allí. Es decir, para todos los dispositivos, menos para los que están configurados, esa red va a estar oculta. Configuramos el password. Recuerden que colocar un password mayor a 8 caracteres. El canal, esto normalmente en los routers Mercury viene el canal 1 configurado. No, cambien esto y lo colocan en automático, ¿ok? El modo, en este caso lo dejan la 11 BGN Mixed. El canal lo dejan 20 y en la transmisión, es decir, la potencia de transmisión lo dejan en alto. De esta manera, con esto dan clic acá en guardar. Ahora, hay una parte muy buena que se configura acá en estos routers, que es acá donde dice Quest Network. Esta es la red de invitados. Usted simplemente lo que tiene que hacer es activar la red de invitados y configurar otro SIG, pero la red de invitados, como su nombre lo indica, es para los invitados que llegan a su casa, a su red, pues que usted le puede dar el SIG, es decir, la red Wi-Fi a la que usted se va a conectar. Si yo le conecté a mi red local, le coloqué como nombre de SIG mi LAN, yo le voy a poner, por ejemplo, a esta mi LAN invitados, ¿ve? De esa manera ya yo sé que esta es la red de invitados. Le configuramos un password, ¿ok? Por ejemplo, le configuramos acá un password seguro. Las dos redes, tanto mi red local, la que configuramos ahorita, como la de invitados, puede tener un SIG y un password totalmente diferente, ¿ok? Acá donde dice Access My Local Network, pues simplemente usted lo deja en no, que esto se refiere a que si quiere que la red de invitados tenga acceso a su red, usted le dice que no. Y acá la parte más importante de toda, le podemos configurar a los invitados un ancho de banda. Si su red Wi-Fi, por ejemplo, es de 2 megas, de 10 megas o algo, pues realmente no sé la cantidad de megas que tenga, que le asigne su proveedor de servicio, tanto de subida como de bajada, usted le puede configurar a los invitados acá. Si su red Wi-Fi es de 2 megas, recuerden que acá esto usted lo tiene que configurar en kilobits por segundo. Es decir, que si usted agrega acá un 1000, está configurando casi un mega. Por ejemplo, yo le puedo configurar a los invitados. Vamos a suponer que mi red sea de 2 megas. Pues yo le puedo configurar a mis invitados que tengan un ancho de banda de carga, por ejemplo, de 300 y un ancho de banda de descarga de 400. ¿Ve? De esa manera configuramos pues el ancho de banda que van a tener cada uno de los invitados. Una parte muy buena de estos equipos, ¿verdad? Muy bien. Después de esto, simplemente usted le da clic acá en guardar. Ya está listo. Ya usted configuró su red Wi-Fi y configuró ya la red de invitados. La otra parte, que es la súper importante en el caso de que ustedes estén comprando un router de este tipo nuevo ya de paquete, van acá a la parte donde dice System Tool y se van acá donde dice Change Login Password. Vean que acá esto normalmente es para configurar el password. Ustedes recuerdan que cuando ustedes ingresan a los equipos, normalmente ingresan una dirección IP al navegador y de ahí acceden al equipo, ¿verdad? Normalmente el equipo le va a solicitar un usuario y una contraseña.
que para algunos equipos es admin y admin por defecto. Esa contraseña nosotros la podemos eliminar, ok, y crearle una contraseña nueva. Vamos a suponer que este router Mercury, la contraseña por defecto que normalmente está detrás de la caja del equipo o debajo del equipo, ahí está una etiqueta donde le dice, mire, este es el usuario y la contraseña por defecto para poder acceder a la configuración del equipo. Usted tiene que eliminarle esa contraseña, ¿ok? Debe eliminarle ese usuario o la contraseña. Pues el usuario se lo puede dejar tal cual, pero la cuestión es la contraseña. Y aquí lo puede hacer. Usted simplemente, por ejemplo, vamos a suponer que sea admin la contraseña, coloca la contraseña vieja, que aquí le está indicando, y ahora va a agregar la contraseña nueva. Agrega una contraseña bastante larga, que obviamente se acuerde, para que cuando vaya a ingresar al equipo nuevamente le solicite esa contraseña nueva y no le solicite la contraseña por defecto, porque esto sí es peligroso. Una persona está conectada al equipo, pues en su red Wi-Fi y puede acceder a través a la configuración del equipo, ¿ok? Entonces es importante que cambien esta contraseña también. Bueno, eso fue todo el video. Espero que sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.